Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Desires the Serious, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Las 3 de la tarde, en la habitación 9901 del Hotel X, las cortinas estaban bien corridas y una tenue lámpara de pie era la única fuente de luz en la habitación oscura. El aroma a orquídea era mucho menos intenso que cuando Shen Wenlan llegó hace unos días, pero seguía siendo tan intenso que dificultaba la respiración. Chang Yu sacó en silencio dos máscaras de aislamiento especial y amablemente le dio una a Shen Wenlao, quien tenía visiblemente moretones en la mejilla. Shen Wenlao contuvo su ira y desempacó el paquete con expresión fría. Tras ponerse la máscara, estiró el pie y pateó la hermosa mesita de noche con exquisitos y complejos tallados. Golpeaste a mis subordinados con tanta fuerza que sus madres no los reconocen. ¿Cómo es posible que aún tengas ganas de dormir aquí? Esta pareja es realmente asombrosa. Uno lo golpea a él y el otro a sus subordinados. Juntos se confabularon y eligieron a Shen Wenlao para matarlo. Pensando en esto, se enfureció aún más y su voz se alzó. Ya son las 3 de la tarde. ¿El sol te da en él? Shan Yu lo miró con desaprobación, quejándose con la mirada de que Shen Wenlao intentaba causar problemas y le arrancaba la barba al tigre. En la costosa cama grande y hecha a mano, especialmente hecha en el hemisferio oriental, una figura yacía envuelta en una colcha. Era muy alto pero muy delgado. La colcha que lo envolvía estaba ligeramente levantada. Las líneas de sus brazos expuestas fueron de la colcha. Eran muy hermosas, pero estaban cubiertas de densos moretones que hacían que cualquiera se sintiera insoportable a simple vista. Pero Shen Wenlao obviamente no sentía compasión porque él yacía en la cama. Al ver que dudaba y no podía levantarse, estiró el pie y pateó la silla con impaciencia, pero solo se atrevió a patear la silla, no la cama. ¡Qué ruido! El que estaba en la cama finalmente se incorporó perezosamente, levantó la colcha con impaciencia y se sentó. Shen Wenlao, ¿se está cayendo el cielo? Chan Yu volvió a mirarlo con reproche. Te dije que no te metieras con él. Giró el rostro y dijo con impotencia. No se ha caído el cielo, es solo que Wenlang le pidió a Shen Chonyu que lo golpeara hace unos días. El antepasado en la cama rió entre dientes. Te recordé que es muy feroz, ten cuidado. Volvió a preguntar. ¿Te defendiste? Shen Wenlang estaba molesto. Si no, ¿merezco quedarme ahí parado y dejar que me golpee? ¿Lo tocaste? ¿Entiendes defensa propia? No lo entiendo. El pequeño antepasado estiró el brazo, visiblemente magullado. Encendió la luz y no había rastro de sonrisa en su rostro. La dulzura de su risa baja se había desvanecido. ¿Dónde lo golpeaste? Quería estrangularme, así que le di una patada en el estómago. Shen Wenlan frunció el ceño y enfatizó. ¿Solo una patada? El pequeño antepasado pisó descalzo la suave alfombra y sus delgadas piernas blancas asomaron por debajo de la pijama holgada. La piel de sus piernas también estaban cubiertas de moretones azules y morados. Se abrió la solapa delantera con cuidado, revelando su pecho rubio y plano. En su piel blanca había innumerables heridas y marcas que eran insoportables de ver, pero no le importó en absoluto. Levantó su brazo de hermosa forma y cepilló suavemente el cabello. Giró la cabeza y miró fríamente la pierna derecha de Shen Wenlang. Esa mirada lo hizo sentir instintivamente peligroso y le hormigueó el cuero cabelludo. El aroma a orquídea en la habitación parecía más intenso. Aunque llevaba una máscara, Shen Wenlang, quien era el objetivo, aún sentía las glándulas de la nuca palpitar y el dolor. No lo hagas la próxima vez. El pequeño antepasado habló en voz baja con rostro severo
y su actitud era tan arrogante como pedirle a la gente que agradeciera al Señor por su gracia. El rostro de Shen Wenlan se ensombreció un poco. ¿Tonto? ¿Crees que quiero? Shin Shonyu es un tonto y se apresuró a que No soy tonto. ¿Acaso me apresuró a que me golpee? La próxima vez no habrá próxima.